7 de la mañana, 2 minutos, al aire debate 7 AM por Montería Radio, 38 grados en simultánea por la potentísima Radio Pancenú. Varios hechos para tocar en esta mesa de trabajo antes de hacer presencia a nuestro invitado del día de hoy. Varios hechos muy puntuales para tenerlos con claridad. Por el tema del ahorro de energía, ya se estableció el horario de encendido y apagado del alumbrado navideño en la capital del departamento de Córdoba. Va a ser a las 6:30 de la tarde hasta las 11:30 en la Ronda del Sinú y el Puente. Hablo Ronda del Sinú, tanto la del centro como la del sector norte. Y hay otros espacios que van a ser iluminados por el gobierno local, lo que es el Parque Las Golondrinas, Avenida de la Ciudadanía, la Circunvalar, Glorieta Margen Izquierda, el Intercambiador de la Margen Izquierda, el Parque Simón Bolívar, que se apagan a las 11 de la noche. El EC S.A. aseguró que lleva el 80% de la iluminación que ya es LED y que eso reduce con el encendido navideño un ahorro del 30% de energía. Recuerden que las luces se encienden el 29 de noviembre de este año, este próximo domingo, en la capital del departamento de Córdoba. Es un evento que va a partir de las 5 de la tarde. Acuérdense que ya a las 5:30 ya es de noche. Así como anochece temprano, ¿verdad? También amanece temprano. Varios hechos muy importantes para destacar. De igual manera, en el caso de la capital del departamento de Córdoba, uno de los puntos claves para el tema relacionado con el proyecto de vivienda Villa Melisa. El proyecto que abanderó en su momento el gobierno Marta Sáenz Correa y que ha tenido tumbos, tropiezos para su ejecución total. En las últimas horas hubo un movimiento financiero desde la Asamblea del Departamento de Córdoba que permite o permitiría, entre otras cosas, asegurar recursos para hacer efectivo ese proyecto de vivienda en la ciudad de Montería. Lo que entendemos es que en un primer debate de los 3 que corresponden en la asamblea, en esa corporación, se apropiaron o se autorizaron a apropiar 3.100 millones de pesos para concluir el proyecto Villa Melisa. La gran pregunta, el gran interrogante es, ¿por qué hasta ahora se apropian los recursos? Es decir, faltando unos pocos días para concluir el año, y no antes para que hubiesen entregado en su debido momento las viviendas del proyecto Villa Melisa. ¿O fue falta de voluntad del gobierno departamental o fue una mamadera de gallo de la Asamblea del Departamento de Córdoba? ¿O no le convenía en su momento a la coalición mayoritaria aprobar esos recursos para el Ejecutivo? ¿O le metieron política al tema? ¿O no presentaron el proyecto en su momento como debía ser por parte del Ejecutivo? Lo que sí es cierto es que hay un cúmulo de familias que se vieron afectados por la no ejecución total, como estaba contemplado ese proyecto de vivienda en la ciudad de Montería. Si bien se logró avanzar en proyectos de vivienda gratis, ordenados por el gobierno nacional, este tipo de viviendas que se hizo bajo un proyecto concebido en el orden departamental, no han podido. Y es donde empiezan a mostrarse una serie de diferencias entre lo que se puede hacer con celeridad y lo que se puede hacer con politiquería. ¿Cuál es la excusa para que Villa Melisa tenga tantos años y no se puede entregar? ¿Cuál es la gran excusa? Ese es uno de los interrogantes interesantes para el caso Villa Melisa. ¿Estaba la plata o no estaba la plata? Si no estaba la plata, ¿cómo lo proyecté? Porque cuando usted proyecta, oferta, incluso escoge beneficiario, es porque el proyecto está plenamente garantizado en diseño, planeación, ejecución y obviamente respaldado financieramente. Porque hasta estas alturas del partido es cuando
se someten a decir, no, ahora sí, ya vamos a aprobar el dinero. Que a uno le quedan muchos interrogantes que quisiera uno plantear. Por ejemplo, yo apropié los recursos porque el que viene fue el gobernador que yo elegí. Pregunto, ¿es que si los apropiaba antes podían ser utilizados para hacer política por el actual? Y es allí donde empieza a perder la ciudadanía en medio del contexto de la política y la politiquería. En el contexto de la política, en el ejercicio claro de aprobar o no aprobar un proyecto de ordenanza, y la politiquería cuando se aprueba o no se aprueba por algunos intereses particulares o partidistas o políticos. Y es allí donde empieza a trabarse, a ser más lento el camino para la ejecución de proyectos tan importantes como el de Villa Melissa. Y seguro tendrán 10.000 excusas para decir, no, así no fue. Lo que pasa es que, porque para todo hay excusa, pero nunca le han puesto el espejo de la realidad a ese tema. Y empieza uno a preguntarse dónde está la Contraloría Departamental, qué se hicieron los recursos, dónde estaban, por qué no actuaron, qué pasó con control interno. Absolutamente nada. Exactamente igual ha pasado con el Puente Valencia. De administración en administración y no lo han podido terminar. Pero la promesa sí lo vamos a terminar. Esos son de los grandes interrogantes que suscita un tema como el de Villa Melissa, que repito, fue concebido en el gobierno de la en otrora gobernadora Marta Sáenz Correa, que arrancó, inició, entregaron unas primeras etapas y de pronto freno absoluto, en seco. Y no pudieron entregar el número de viviendas establecidas. ¿Qué pasó con Villa Melissa? ¿Por qué a cuentagotas? Esos son interrogantes que valen la pena que sean resueltos. Y que corporaciones como la Asamblea, que pueden citar a debate a los secretarios, al gobierno departamental, puedan tener respuesta frente al tema. Y por eso quiero saludar en nuestra mesa de trabajo a un invitado que nos podría dar luces. Primero, porque hace parte de la Asamblea. Segundo, porque conoce a plenitud, porque desde que se inició, se formó el proyecto Villa Melissa, lo tuvo en sus manos, lo aprobó, sabe dónde se financió y ya aprobó en lo que corresponde a la denominada primer proyecto en comisión de la Asamblea del Departamento de Córdoba, la financiación del proyecto de Villa Melissa. Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días a ti, Gustavo, al Departamento de Córdoba en general, que esta mañana nos escuche. ¿Qué pasó con Villa Melissa? Bueno, Villa Melissa es un proyecto de gran trascendencia aprobado en el gobierno anterior de Marta Sáenz, del cual participé también como presidente de la Asamblea en su momento, como iniciativa del Departamento de Córdoba, anticipándose incluso al planteamiento de una política nacional de vivienda que adelantó el gobierno Santos. Fue el inicio en nuestro Departamento de Córdoba con 2.048 viviendas aproximadamente, con obras complementarias como la biblioteca David Sánchez Juliao, como el Hogar de Bienestar, como un CAI, un conjunto de proyectos paralelos de gran importancia que urbanizaron el sector. Dentro de su ejecución, ya con el gobierno actual de Alejandro Lyons, hubo problemas y dejaron vencer algunos subsidios, Gustavo, por parte del gobierno nacional adjudicados. Por lo tanto, se presentaron problemas de financiación. Yo venía atentamente escuchando la intervención tuya en el carro mientras llegaba aquí y puedo decir que la Asamblea en ningún momento dilató este proyecto porque recientemente fue que se aprobó. Es más, gracias a la Asamblea hoy es que se encontró una solución a iniciativa del gobierno departamental, que es el ordenador del gasto, y se logró ahora con recursos del departamento
producto del buen comportamiento de las rentas, es decir, el departamento recaudó más de lo estimado y por lo tanto había una disponibilidad de recursos que pudo ser utilizado para garantizar la financiación de este proyecto. ¿En qué momento se frena el proyecto Villa Melissa y por qué se demora tanto su destrave? Precisamente acabo de manifestar que según el gobierno departamental, en cabeza de su directora de vivienda, hubo problemas con los subsidios que se vencieron. No sé o no puedo establecer, porque no pertenezco al gobierno departamental como institución, mi competencia es desde la asamblea, y precisamente por eso cité, Gustavo, un debate que está aprobado y que por tiempo no se pudo realizar porque el periodo ordinario es hasta el 30, pero como reacción a ese debate surgió, entre otras cosas, este proyecto para poder solucionar este problema social y de desfinanciación económica que hoy pues estamos cerca de lograrlo, puesto que el día de ayer, como anuncié, se realizó el primer debate en la Asamblea Departamental con la ponencia que presenté dentro de la Comisión de Presupuesto. Está programado el día domingo dar el segundo debate y el día 30, lunes, dar el tercer debate. Para aprobar 3.100 millones de pesos. Para aprobar 3.100 millones sobre este proyecto en particular, sobre un componente total del proyecto de 23.000 millones de adiciones que presentó el gobierno departamental. La pregunta es por qué el proyecto sufre este tropiezo, es decir, ¿ustedes van a suplir con los 3.100 millones de pesos los subsidios que se perdieron o se dejaron vencer del proyecto Villa Melissa? Correcto, nosotros vamos como asamblea, simplemente autorizamos la solicitud que el gobierno departamental hizo de apropiar unos recursos para garantizar la financiación producto del vencimiento de algunos subsidios que el gobierno nacional adjudicó. Desconozco, y esto sí es importante que lo sepamos con claridad y debe responderlo el gobierno departamental, los móviles que conllevaron a que se dejaran vencer estos subsidios por parte de la ejecución de este proyecto, y precisamente ese era el sentido o es de mi interrogante al momento que lo planteé en el debate dentro de la Asamblea Departamental, que vuelvo y repito, está aprobado. ¿Por qué se ha demorado más de lo normal la ejecución? ¿Por qué dejaron vencer algunos subsidios? ¿Por qué no se hicieron efectivas en determinado momento las pólizas de cumplimiento si eran pertinentes? ¿Por qué se tuvo que llegar a esta instancia para poder solucionar de fondo esta problemática? Precisamente hoy se soluciona el problema desde el punto de vista financiero para garantizar la financiación del mismo, pero quedan algunas dudas que como diputado y como cordobés creo que deben ser precisadas. Y una de esas precisiones es la siguiente, es que a mí me llama mucho la atención, si dejamos vencer unos subsidios de vivienda en el caso del proyecto Villa Melissa y ahora recogemos 3.100 millones de pesos para adicionárselos, para el caso de la gente es muy bueno porque le vamos a resolver de una vez por todas las viviendas que hacen falta, pero eso no se convierte en un detrimento patrimonial, es decir, si había una plata del Estado para utilizarla, para inyectársela, porque ahora sacarlo del erario que nos corresponde para poder cubrir una presunta irresponsabilidad al dejar vencer esos subsidios. Es correcto, los órganos de control competentes para el caso deben investigar al respecto quién fue el que falló, si el gobierno departamental, si el contratista que no cumplió, si el gobierno nacional que puso trabas. No podemos establecer. Lo que sí está claro hoy es que existió una iniciativa por parte del gobierno departamental de buscar una solución clara a los recursos y solicitó a la asamblea que se le autorizara esa adición para tranquilidad de los cordobeses, en particular sobre el proyecto de vivienda de Villa Melissa. Con los 3.100 millones de pesos, si ustedes los aprueban antes de concluir este mes, ¿hay disponibilidad para terminarlos antes que se acabe el año o los tiempos no dan? No, los tiempos naturalmente para ejecutar estos 3.000 millones en viviendas pues no van a alcanzar. Estamos escasamente a un mes del año para culminar este periodo, pero lo importante es que queda garantizada la financiación del mismo para que se pueda prontamente tener la finalidad de este proyecto. Cambiemos de tema, diputado. Yo le quiero preguntar porque hay un caso que yo sé que le corresponde por ser oriundo de esa población, que es el municipio de Valencia. Y hay dos casos muy puntuales, además del puente de Valencia, que ya lo vamos a tocar, el caso de la empresa prestadora del servicio de agua potable en esa misma población.
y es que la gente hoy está denunciando, con fotografías además que nos han enviado a nuestro chat del Montería Radio 38 grados y nuestros servicios informativos, una situación irregular. Mire cómo está llegando el agua en el municipio de Valencia, producto de los benditos trabajos supuestos de pavimentación y la gente cómo tiene que utilizar el servicio de agua potable. Y va mucho más allá. Nos están diciendo, señores, prestan la atención porque están utilizando el agua tratada, el del acueducto, para hacer la mezcla, es decir, para los trabajos de pavimentación, cuando tienen muy cerca el Sinú o cualquier tipo de fuente de agua en la que debieran ellos mismos abastecerla y no la empresa de servicios públicos. Obviamente eso genera deficiencias en la población. Usted que es oriundo de esa población y sabe lo que está ocurriendo en materia de pavimentación en la zona urbana de la población, ¿qué decir al respecto? Yo siempre he manifestado que lamentablemente una de las fallas enormes de nuestro departamento y las entidades territoriales en particular es la mala planificación, y eso conlleva naturalmente al componente de la ejecución y no considerar todos los factores que pueden desprenderse a partir de allí. Externalidades como estas, que por querer dar una solución de pavimento se termine deteriorando la calidad del agua, aun cuando sea un asunto temporal. Yo creo que aquí los competentes naturalmente son en primera instancia el alcalde del municipio, la empresa de agua, la misma autoridad ambiental, la CBS y la Contraloría desde su línea ambiental, los que tienen que poner el dedo en la llaga para que se tomen las medidas pertinentes. Darle un uso racional a la obtención del agua para ejecutar estas obras, pero también considerar los elementos pertinentes para que no se cometan imprudencias con esta situación. Doy fe que es una problemática que se viene presentando en tiempo reciente, por obvias razones, por ser oriundo de allá, la gente pues me ha notificado al respecto. Y creo que vale la pena aprovechar este espacio para llamar la atención de las autoridades competentes para que tomen las medidas del caso. Me preguntan por el interno y me regreso al caso de Villamelisa. ¿Los 3.100 millones de pesos deben ejecutarse en el 2016 o se empiezan a ejecutar este año? Se empiezan a ejecutar este año de acuerdo a las necesidades que el contratista o la gobernación como líder de este proyecto encuentre. Lo importante es que, vuelvo y repito, está garantizada la financiación para poder responder, según el gobierno departamental, lo que necesitaba. Hay que aclarar eso, que al día de hoy la Asamblea, ¿por qué aprobó 3.100 millones? Porque el gobierno dijo que eso era lo que necesitaba para poder culminar a feliz cabalidad esta materialización de la obra. Regresamos a Valencia. Si en el tema de agua potable existe esa problemática, además es un tema social y ciudadano, no es de poca monta dejar pasar por alto el caso del puente de Valencia, que usted lo conoce a profundidad. Hoy, después de todo este mare magnum y que el gobierno departamental ha anunciado advertencia incluso de caducar o buscar alguna forma, ¿cuál debería ser la solución para el caso Puente de Valencia? Si hoy estuviese en sus manos, ¿cuál debería ser la solución? A mí me ha llamado la atención mucho la cadena de sucesos que han venido ocurriendo con base en esta obra y hemos hecho seguimiento desde el primer momento y al primer contrato en el año 2009. Gustavo, tú has sido testigo de mis inquietudes como diputado, como valenciano, como altocinuano y como persona que ve que en las narices se están burlando y parece no suceder un hecho trascendental más allá de paralizar temporalmente esta obra. Yo creo que un segundo contrato, y sobre este en particular 7 prórrogas, promesas de culminaciones no cumplidas. Yo lo anticipé en estos micrófonos, recuerdo que no lo iban a terminar a 31 de diciembre y que se iban a inventar cualquier excusa para poder dilatar más. Y esa excusa en esta coyuntura fue unas presuntas amenazas que el saliente coronel Vargas de la policía desvirtuó y que el comandante de la 11ª Brigada también registró como que no se habían encontrado realmente asuntos de fondo. Aquí hay varias vías y yo he escuchado que el gobierno departamental en principio va a solicitar que ceda el contrato, que renuncie al mismo, que reconozca que no fue capaz de materializar esta obra, que acepte el hecho que no pudo cumplir a cabalidad el resultado,
que no se siga burlando de Valencia ni del departamento de Córdoba. En el debate que yo hice, él, incluso si uno recuerda, fue sincero y dijo que no iba a poder culminarlo, sincero o descarado, por no decir otra cosa diferente. El gobierno departamental, si no lo cede o si no renuncia, debe decretar caducidad, entendiendo esto como una prolongación a la agonía, es decir, va a ser más demorado el proceso, puesto que es posible que se entre a un pleito con el contratista de forma descarada, inclusive ahí es posible que él demande porque le decretaron la caducidad del mismo. Ojalá dentro de todas estas complicaciones se encuentre una solución que sea el mal menor y que seguramente, como lo he anunciado hace mucho tiempo, Gustavo, nacerá una tercera temporada. Podrán hacer un nuevo contrato ya en un nuevo gobierno con Edwin Besaile, ya con otros protagonistas, con otro alcalde que ojalá al doctor Gómez sí le duela el puente de Valencia, porque a este actual alcalde parece que no le interesa. Yo no he escuchado en ningún momento el pronunciamiento sobre este hecho en particular, y Córdoba es testigo de la defensa que hemos dado para garantizar no solamente que se asignen con eficiencia los recursos del puente, sino para que no hayan más elefantes blancos en nuestro departamento. Creo que es un descaro que este tipo de situaciones sigan sucediendo. ¿Cómo hacer para frenar este tipo de situaciones que se vuelvan repetitivas en el departamento de Córdoba? Es que a uno le duele que el puente de Valencia hayan pasado presidentes, gobernadores y no hayamos podido terminar. ¿Cómo corregir? Es el problema en el sistema de contratación, en la coima, en que los contratistas no funcionan. ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema sobre este tema en particular es que el contratista cumplió en papeles, pero en la realidad no demostró capacidad ni financiera, ni técnica, ni de índole civil, en este caso, para la ejecución de esta obra. Y naturalmente creo que la forma de corregir primero es que haya una veeduría más activa, ¿sí? La ciudadanía tiene que ser más decisiva al momento de reclamar sus derechos. Segundo, tiene que existir una información más precisa por parte de las autoridades, que la gente sepa qué va a reclamar, cuál es el alcance de la obra, cuál es la magnitud de la inversión, cuáles son los tiempos y el cronograma establecido. Naturalmente debe existir un compromiso político por parte de las autoridades, alcaldes, concejales, diputados en este caso y gobernador, para que se haga un control político, que es lo que yo estoy ejerciendo sobre este tema en particular. Y también no se puede obviar la responsabilidad que tienen los órganos de control en esta materia. Contraloría, Procuraduría, inclusive Fiscalía, deben ser más eficientes en el análisis de la inversión de los recursos. Yo creo que aquí ha faltado también por parte de los órganos de control. Yo denuncié el primer contrato en la gerencia departamental de la Contraloría. Saben la Procuraduría y la misma Fiscalía de estas situaciones porque han sido demasiado públicas, Gustavo. No puede decir ningún cordobés que desconoce lo que ha pasado con el puente de Valencia y su ejecución tardía. Por eso yo creo que es importante que toda la sociedad civil se empodere de acuerdo a su competencia. Aquí no puede pasar más lo que pasó con el Coliseo Miguel Japilora, con la Clínica de la Mujer, con el Asilo de Montería, con el Estadio Amin Mansur, que también duerme, con el Matadero Regional del Alto Sinú, que es otro elefante blanco, y muchas obras más, Gustavo, que hoy están con una disimulada ejecución, y que si esto está pasando con el puente de Valencia, que ha tenido un despliegue dentro de la agenda pública, ¿qué no estará sucediendo con las obras más pequeñas y de menor envergadura, donde aún no hay dolientes? Y que yo invito a la comunidad a que informe en tiempo real lo que viene aconteciendo de manera irregular para que podamos tomar medidas
como diputado, en mi caso, de acuerdo a mis competencias, pero para informar a las instituciones pertinentes para que también se apropien del tema. Diputado, ha sido usted muy amable, se nos acaba el tiempo, vamos a seguir tocando este y otros temas que son de interés, por ejemplo el tema de la elección de Contraloría que se va a venir para el caso de esta Asamblea del Departamento. Usted, muchas gracias. Mil bendiciones a ti, Gustavo, como siempre, y a todos los cordobeses, muchísimas gracias también. A todos los oyentes, bendiciones.